Dios les bendiga, buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien, pues verdades bíblicas una vez más en este lugar de recuperación, en esta casa de vida. Que Dios les guarde, verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, le da. Pues los saludamos en el amor de Dios, esperando que pues estén bien, que sigamos adelante en las cosas de Dios, puesto que son importantes para nuestra rehabilitación. Siempre vamos a decir lo que significa verdades bíblicas, que son enseñanzas correctas, diciéndole solamente la verdad y nada más que la verdad. Y eso es lo que tenemos que aprender para, repito una vez más, para tener una recuperación correcta, para tener un conocimiento de lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Dios bendiga a mis hermanos en la fe, las personas que amablemente nos siguen en las redes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Pues hoy vamos a tocar un tema que para mí es importante. A través de la escritura pues vemos ¿cómo decir? Una realidad que la gente pues no analiza, no observa, no ve, no comprende, puede decirse eso, no comprende. Y es que tuvimos la oportunidad de estar el día de ayer pues allí en la Casa de la Cultura. Ahí estuvimos en la Casa de la Cultura, en la parte de atrás, donde está una iglesia, pues compartiendo un mensaje que para mí, queridos amigos, hermanos en la fe, pues fue importante, porque de alguna manera voy a resumir ese tema antes de entrar en el nuestro. De alguna manera es importante, y mi compañera Carmelita, el cual Dios le guarde, le bendiga, un saludo. Hablábamos un poquito de política, y bueno, pues Dios en este caso separa las cosas, porque no se pueden mezclar estas cosas, hay mucha oposición. Por eso pues me sorprendió la pregunta de ella de que habláramos de política. Le digo, bueno, el Señor Jesucristo separó esto diciendo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, porque entrar en política es entrar en debate, es entrar en contienda, es entrar en defender derechos, pensamientos y todo ese tipo de cosas. Y siempre en el hombre, en el ser humano, va a haber mucha discrepancia, pues mucha pelea, mucha discusión en esos puntos de política. Y Dios nos enseña, pues, lógicamente, que el Señor Jesucristo lo mencionó así porque sabe pues el pensamiento, el corazón del hombre, bien lo sabe Él. Entonces separa a Dios, porque Él nos está mostrando aquí en esta cita bíblica al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que tenemos que darle su lugar a cada uno. Romanos capítulo 3 versículo 1 nos enseña que nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades, nuestros gobiernos. Lo tenemos que hacer así. Pero si me voy un poquito más atrás en la historia, lo que ya mencioné, no lo voy a volver pues a mencionar otra vez. Pero el hombre fue rebelde desde el momento en que pecó, ¿verdad? Desde el momento en que el diablo entró a engañar a Adán y a Eva. Ellos se alejan de la presencia de Dios, se retiran, el espíritu en ellos muere. Entonces no hay ningún contacto espiritual en el cual el hombre pueda conectarse con Dios. Y toda la humanidad entra en ese punto de pecado, de maldad, donde el diablo es el que hostiga, es el que mal guía a las personas a través del odio, a través de todas las tentaciones carnales. Y así fue durante mucho tiempo, hasta que pues el pueblo judío se da cuenta de que los gobiernos que están a un lado de ellos norman o principian o establecen un tipo de gobierno humano, pues alguien que los gobernara, alguien que fuera el líder, etcétera, etcétera. Y los gobiernos paganos es lo que hacen. Sí, ellos nombran un gobernador, etcétera, en turno, bla, 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 bla. Y dentro de ese gobierno, pues usted sabe, hay corrupción, hay todo ese tipo de circunstancias.
Entonces el pueblo judío empieza a ver esto y nosotros, no, también queremos un gobierno así terrenal, ¿verdad? El profeta Samuel pues le molesta porque les dice, ¿cómo ustedes imitan a los pueblos paganos? Ustedes tenemos nosotros al Dios de dioses, al Rey de reyes. Después de que reciben ellos las tablas de la ley, de que fueron testigos oculares de Dios, puesto que sacó al pueblo de Egipto de Egipto de la esclavitud, abre el mar, sale el pueblo, ven las bendiciones, los milagros, y más sin embargo, híjole, queremos un rey terrenal. Ve nada más, hasta me hace enojar también a mí. Entonces ellos prefieren una persona que, pues, ¿cómo decir? Que prefieren un ser humano con problemas, con pecado, que al Dios eterno. Y eso lógicamente que molesta. Lógicamente molesta al profeta, molesta a Dios y también le da tristeza a Dios todo esto que está aconteciendo. Para no hacer el cuento más grande, bueno, pues Dios platica con el profeta Samuel y establecen esto, dicen, bueno, vamos a ver pues, vamos a ver si se ponen las pilas, a ver si entienden esto. Y perfecto, empieza a existir el liderazgo. Dios llama a Saúl a que fuese el primer rey de Egipto, ¿verdad? Lo llama Samuel, lo unge, el protocolo, todo aquello que tenía que hacer, ¿verdad? Pero, ¿qué? Lo que tenemos que decir, cae. Entra corrupción en la mente de Saúl, entra ambición, soberbia. Lo que sabemos nosotros, que el diablo hostigó desde el principio, pecado. Pues cae. Sencillamente cae Saúl. Después Dios piensa en otro rey, ¿cómo le haré? Bueno, pues vamos a establecer pues otro, vamos a ver quién. Piensa en David, el rey David, el que usted ha escuchado. Entonces, lo establece desde 17 años, joven David, etcétera, etcétera, etcétera. El creador de los salmos, proverbios, todo eso. Pero ¿qué sucede con David? La misma cosa. Entra el pecado también. Porque, pues, de soltero David, pues, junto a su reino, ¿verdad? Se fija en la casa vecina donde está Betsabé, una mujer casada, ¿verdad? Con uno de sus soldados. Entonces la mira, ¿verdad? Cuando ésta se baña en el patio, bla, 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 pues la codicia, pues sí, siendo ella casada, dice nada más. Entonces codicia a Betsabé, la manda a llamar, tiene relaciones, ve nada más. Al esposo de esta, que es un soldado, pues la malicia de querer poseerla a ella. Entonces llama al capitán de la guardia, están en guerra, lo manda a ese. Mira, pon adelante a este. Pero Señor, ponlo adelante. ¿Con qué fin? De que lo mataran. Fíjate nada más, fíjate nomás, el corazón del hombre. Entonces así sucede, le manda carta, pum, 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 al mensajero y se la da. Fíjate, hasta coraje, ¿verdad? Se la da al soldado, él se le entrega al capitán de tierra allá, la guerrilla. El capitán le manda a nuestro rey esto y esto y lo otro. A ver, la lee. El capitán de guardia allá en la guerrilla. Amigo, ¿tú sabes lo que dice esta carta? No, yo no sé, yo no sé. Fíjate nada más que cosa. Y claramente lo matan. ¿Verdad? David, lógicamente, si tienen las relaciones, tienen un hijo, y Dios castiga, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Dios castiga esa relación, y ese hijo que nace allí, nace muerto. Es un duro golpe para David, llora, se lamenta, pero finalmente un error provocado, hermano, por la ambición, la soberbia, todo eso malo, el pecado. Y finalmente pues se queda pues con ella y tiene más hijos. Y de ahí llega Salomón y pues también Salomón la riega. Y de ahí para allá más reyes judíos que la riegan feo. Ahí está Sansón. Fue pedido por la madre para poder
combatir contra los pueblos contrarios que tiene Israel, como en este caso Sansón, los filisteos, que asedian al pueblo judío, etcétera, etcétera. Pero Salomón, usted conoce la historia, usted la conoce. A fuerzas está mirando, poniendo sus ojos en una mujer idólatra. Y dale, 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 hasta que fracasa pues Salomón Sansón. En esto le sacan los ojos, el filisteo lo agarra, los engaños de esta mujer, y hasta el final pues que logra derribar las columnas, y caen esas columnas sobre el pueblo filisteo y matan al rey filisteo, Dalila, y todos ellos mueren. Entonces estamos viendo que los gobiernos, hermanos, y los gobiernos espirituales han sido fracaso. ¿Qué se espera de estos gobiernos terrenales que el mundo tiene, que los países tienen? Fracaso tras fracaso, porque siempre va a haber codicia, siempre. Y aunque un gobierno, un presidente, una personita tenga buenas intenciones, alrededor de va a haber siempre maldad, en las policías, en los grupos delictivos, en los partidos políticos, siempre. Y si la gente en la tierra no entiende que tiene que tener el temor de Dios, el conocimiento de la Escritura, estamos perdidos. Por eso el mundo va como va, creciendo el pecado hasta su destrucción, que ya mero falta poco para eso. Entonces los gobiernos humanos son imperfectos, malos, y solamente nosotros como creación de Dios, sabemos que el único que puede sanar esto, restituir lo correcto, pues es Dios. Entonces, hermanos, la Biblia, mencionándolo así, es el manual de vida para usted y para mí, para vivir bien, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los lineamientos de Dios, de acuerdo a sus estatutos. Porque si yo no sigo los estatutos de Dios, voy a ser un fracaso, no voy a lograr yo nada. Entonces, querido amigo, hermanos en la fe, si nosotros no nos volvemos a Dios, no aprendemos la disciplina de Dios, no aprendemos la manera correcta de enseñanza de Dios para nosotros vamos a fracasar. Esa es una. Y otra, vamos a llegar a tener familias nosotros en fracaso. Y familias en fracaso, estamos hablando de qué? Sociedades en fracaso, pueblos en fracaso. Ahí está. Es decir, mientras el ser humano haga su política, va a estar en la cochinada, en la porquería, en el pecado, así de sencillo. Llámese el partido político que sea, así de sencillo. Entonces, hermanos, entrando ahora sí en tema, ¿verdad? Vamos a buscar por ahí rápidamente Juan 10:10, porque ahí está el punto central de este tema que vamos a abordar rápidamente. Dice la Escritura, Juan 10:10, dice así la bendita palabra de Dios, Evangelio de Juan, Mateo, 10, Marcos, Lucas, y luego sigue Juan en la página 118, dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que la tengan en abundancia. Bueno, correcto. Entonces, hermanos, vamos a situarnos en esto. El tema es espiritual. No, permítame. El tema es ¿quién es el diablo? Porque aquí es donde vamos, póngase trucha. Por eso le digo, este es el punto central de todo lo que estamos platicando aquí. Y nosotros vemos rápidamente la historia que nos dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Que Luzbel anteriormente
su nombre estaba en la presencia de Dios, pero aquí, oiga usted, aquí creció la soberbia de un ángel, un líder espiritual, ¿verdad? Que quiso el trono de Dios y fue castigado, porque este también, ¿verdad? Este también contaminó a la tercera parte de los ángeles, que ahora se llaman demonios, y fueron lanzados a este sistema, a la tierra. Ahí está, junto con la tercera de los ángeles del cielo. Imagínense, nada más de una cuarta parte, una tercera parte fueron contaminados por el diablo, corrompidos por el diablo. Póngase trucha. Entonces ahí está, fue lanzado a la tierra, perdón, fue lanzado a la tierra, y pues usted ya sabe un poco la historia ya terrenal. Dios después hace al ser humano a su imagen y semejanza, le entrega la tierra para que el ser humano pues tenga autoridad sobre ella, se multipliquen, se hagan muchos, vivan felices, etcétera, 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 etcétera. Pero entra el hostigador, precisamente como dice la Escritura, entra el ladrón. Diablo. Y hermano, el ladrón es aquella persona que toma lo que no es de él. Ese es el ladrón. Y ese es el diablo, que viene a tomar lo que no es suyo. Hace que Adán y Eva pequen, hacen provocar la primera mentira, el gran engaño. Los confronta porque este ladrón le dice a Eva, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te dijo Dios? Pues que no coma, porque el día que yo coma voy a morir. No le hagas caso. No es cierto eso que te dice ese señor, no. Lo que pasa es que Dios no quiere que seas como él. Come, come, come. Mira el fruto, mira qué rico, mira. Y la hace caer. La hace sencillamente caer. Y esa pues también hace caer a su marido. Son castigados, lo que tú sabes ya. Son castigados estos, tanto el diablo como Adán y Eva, son castigados. Pero aquí trasciende ya el pecado, se manchó ya. Y a través del Antiguo Testamento vemos lo que ya estamos platicando, que toda la humanidad pues se corrompe, tristemente se corrompe. Entra la primera fase, digámoslo así, antes del diluvio. Lo mismo, la contaminación total con Sodoma y Gomorra, los placeres hasta la perdición, hasta lo peor, el adulterio, la fornicación, la borrachera, la orgía, todo, etcétera, etcétera. Y Dios nos castiga, Dios en el diluvio termina con esa civilización. Y le da oportunidad pues a Noé, a su familia. Y empieza otra vez, otra década. Pero ¿qué sucede? También, porque ya estamos en el año 2022 y todavía esto va creciendo igual, con alcohol, droga, placeres sexuales indebidos, todo lo que se llama pecado va en aumento en este tiempo. No hemos aprendido, no nos hemos disciplinado, no hemos llegado a la sabiduría correcta para vivir correctamente, porque el pecado ahí está, el diablo ahí está, y claramente, hermanos, todo el mundo ha sido contaminado pues otra vez con el pecado, entiendan, y claramente, bueno, pues ¿qué le voy a decir a usted? Usted por ahí se drogó, usted se alcoholizó, o sea, el diablo también le puso la trampa y cayó. Por eso le digo, entienda lo que le estoy diciendo, también usted cayó igual que Adán y Eva. Ahí está la cosa. El ladrón vino para eso. Pero dice otra cosa más seria: destruir. Entonces ahí es donde usted debe de pensar si quiere que el diablo lo destruya a usted. Y en esta parte el Señor Jesucristo nos enseña, el Señor Jesús. ¿Por qué dice el Señor Jesús?
Porque bueno, Dios habló a los antiguos. No hicieron caso a la voz. Entonces Dios viene en la persona de Jesús a hacer frente a esto. Da la cara a la humanidad de quién es. Se presenta el Señor Jesucristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y el Señor Jesucristo enfrenta todo esto. Politiquería de los líderes judíos, etcétera, y todo este enfrentamiento lo lleva y enseña el evangelio correcto de Dios para que podamos tener vida eterna. Pero de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Cristo nos viene a enseñar la manera correcta de vivir a través de la Escritura. Tenemos que aprender a vivir correctamente, hermanos. Esto quiere decir, querido amigo creyente, allá en las redes sociales que nos ven, que no nomás es cosa de decir, ay, yo tengo una religión. Eso no sirve, porque está hecho por hombres. Nosotros debemos de conocer la palabra de Dios y qué más, textualmente al 100%, practicarla para poder nosotros llegar a la santidad, a la obediencia, a la guía espiritual de Dios. Es importante que lo tengamos presente, porque hay aquí, hermano, el Señor Jesucristo textualmente, ¿verdad? Como lo dice en Juan 10:10, lo que acabo de leer, el Señor Jesucristo está señalando, pues, textualmente, lo parafraseo para que usted lo entienda. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Jesús nos está advirtiendo de los peligros que tenemos si nosotros seguimos las desviaciones, los ataques del diablo. Y va a atacar en los deseos de la carne. Y nos está advirtiendo, hermanos, que no caigamos en toda esa lista de pecados que nos va a llevar a destrucción. Jesús nos está advirtiendo, señores, vino para hurtar, matar y destruir. Ahí está. Y enseguida el Señor Jesús dice, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Tienen que tomar una decisión, hermano. Dios vino en la persona de Jesús a salvarnos de esa mala decisión que tomó Adán y Eva. Y esto significa arrepentimiento en nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos de todo corazón de lo malo que hicimos. Eso es lo importante que debemos de hacer. Segunda, conocer la palabra de Dios. Tercera, obedecerla. Y cuarta, cambiar. Tomar un camino totalmente diferente, opuesto al que llevábamos antes. Pero lo tenemos que hacer, porque si no, entonces ahí viene el juicio, pues. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Ahí está. Entonces yo, como siervo de Dios, les tengo que advertir esto ya. El diablo vino a matarlos. Se van a dejar, van a caer en toda la artimaña del diablo que se llaman deseos de la carne. Y ustedes lo tienen que determinar con sabiduría para que ¿qué? Para que tomen una buena decisión. ¿Quién tiene familia allá afuera? Hermanos, papás, primos. ¿Quién tiene familia allá afuera? Levante la mano. Bueno, la mayoría, bájela. ¿Ustedes desean que sus familiares se pierdan en el infierno? No. Entonces, capacítense. Primero reconcílense con Dios. Y después capacítense para que este mensaje que Dios nos da en su palabra, usted se lo comparta a su familiar después de que usted ha entendido. Después de que usted ha entendido. Compréndalo. Entonces, usted debe saber que el diablo anda tras de usted. ¿Por qué? Porque rápidamente yo puedo aprender esto, entender esto. Y lo que dice la Escritura, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne.
sino conforme al Espíritu. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, los que están en Cristo no están condenados. Pero los que están en Cristo, los que verdaderamente están en Cristo, no están condenados. Pero los que no están en Cristo, hermanos, ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque viven bajo la voluntad de la carne, los deseos de la carne, donde el diablo gobierna. Y discúlpame, ojalá que sea de bendición para ti, pero si tú fumas, no estás en Cristo, porque no has entendido esto. Escúchalo. Y tú puedes perecer en el infierno. Ay, ay, ay. Pues, ay, ay, ay. Si andas con una mente contaminada, no estás en Cristo y mereces el infierno. Si sigues con la lascivia, el tatuaje, el alcohol, la droga, la mentira, la hipocresía, más todos los que practican estas cosas, no heredarán el reino de los cielos. Te advierto esto, ¿por qué? Pues porque sencillamente tienes que tomar una decisión, o te arrepientes, o te arrepientes de tu mala manera de vivir y te entregas a Cristo, o la condición de tuya va a ser el infierno. Ay, 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 que te estoy diciendo las verdades bíblicas. Acuérdate de lo que te dije. No te voy a decir mentiras, te voy a decir nada más que la verdad. Y esto, queridos hermanos, no nomás se los digo a usted, a toda la gente que me está viendo en las redes sociales. Dice la escritura aquí, dice la palabra de Dios, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ahí está, ahí está. Mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahí está la división. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, pues no, porque están bajo el gobierno del diablo. Una gente que roba no está con Dios. Una gente que secuestra, que se emborracha, que no está con Dios, señores, discúlpenme. Pero usted debe de saber quién es el que manipula en la carne todo esto. Satanás. Juan 8:44. Voy a terminar aterrizando, a terminar el tema con esto. El Señor Jesucristo claramente lo está diciendo. El diablo. Y se los dice a ellos, ustedes son hijos de del diablo. Ay, ay, ay. Sí, Señor. Porque las cosas que enseña ustedes las practican. Ay, 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 es doloroso, hermano. Pues sí, es algo agresivo. Pero el Señor Jesucristo lo está diciendo. El Señor Jesucristo lo está diciendo. Las cosas que enseña, ustedes las practican. Por eso ustedes son de vuestro padre el diablo, puesto que es el padre de la mentira. Nunca se ha sujetado a la verdad. Entonces, hermanos, sí necesitamos el conocimiento de Dios y también que abran los oídos espirituales, porque una persona que tiene muerto el espíritu no va a obedecer nunca. No va a obedecer nunca. Y necesitamos nosotros levantar el espíritu, tener el deseo de conocer las cosas de Dios para ser libres y apartarnos de toda maldición. Ahí está. Y fácilmente lo podemos decir así, porque Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está. Los hermanos, necesitamos conocimiento. O queremos seguir en el camino de Dios, obedeciéndole y dejando todo tipo de pecado, o seguiremos en el camino de destrucción y muerte. La decisión, señores, es de ustedes. Queridos amigos, hermanos en la fe, Dios los guarde. Comparta estos sencillos consejos que compartimos con todo el corazón. Dios los guarde, Dios los bendiga a todos. Que tengan excelente día.